Hola, buenas estudiantes, espero que se encuentren bien. Soy el profesor Samuel Núñez Cook. Este video, esta presentación, hace referencia a un resumen explicativo sobre el contenido entregado en el módulo 2 que corresponde a la temática de homeostasis. Ya, espero que se encuentren muy bien y a continuación partiremos con la presentación. Bueno, hay que recordar primero que todo que fue lo que hemos aprendido anteriormente. Lo que vimos en el módulo anterior fue que todo organismo va a necesitar excretar desechos metabólicos e impurezas. Y una de las maneras en que nosotros excretamos desechos es en forma de orina, ¿cierto? Y ahí nosotros aprendimos que existía un sistema de órganos, es decir, un conjunto de órganos que tenía la función de excretar, de producir y excretar y expulsar la orina. Y ese sistema se llama sistema urinario, ¿ya? De hecho, ustedes también lograron identificar cada uno de los órganos correspondientes a este sistema. Dentro de ello está el riñón, que lo ubicamos en un espacio retroperitoneal. Los uréteres que comunican y conducen la orina desde los riñones, que se formó en los riñones, hacia la vejiga urinaria, que se encuentra acá, que va a almacenar la orina hasta cierto punto, donde de luego va a contraer y transportar la orina almacenada hacia la uretra, que con los esfínteres que tiene va a permitir la expulsión de este, que es un proceso llamado micción. Ahora, lo importante de todo esto es hacerse preguntas por ejemplo, ¿por qué va a ser necesario todo este aparataje? ¿Por qué el organismo va a mantener, construir y desarrollar todo un sistema urinario con riñones, uréteres, con vejiga urinaria, con uretra, que va a formar orina en el riñón, a través de un filtrado, un ultrafiltrado de la sangre? O sea, toda la sangre que posee tiene que filtrarla para producir este compuesto, esta sustancia y eliminarla. ¿Por qué un organismo tiene que desechar impurezas y resultados del proceso metabólico? ¿Ya? Esa es una pregunta relevante. Entonces, ustedes me dirán que esa pregunta es fácil de responder en el sentido de que es obvio que un organismo tiene que eliminar sustancias tóxicas. Pero si tratamos de profundizar en la respuesta, tenemos que llegar a ciertas conclusiones de que por qué existen sustancias tóxicas para el organismo a tal nivel que las tenga que deshacer, que las tenga que eliminar. Entonces, para eso, le invito a hacerse otra pregunta que consiste en saber por qué los organismos están donde están y no están donde no están. Piensen eso. ¿Por qué ustedes, como un organismo vivo, se encuentran vivos? ¿Por qué su gato está allí y no está en otra parte? ¿Por qué el oso polar se encuentra en la extremidad, en el polo del planeta y no en otra parte? ¿Ya? ¿Por qué hay animales endémicos, por ejemplo? Entonces, ustedes y nosotros nos vamos a dar cuenta de que los seres vivos se encuentran donde están porque las condiciones son las adecuadas para que el organismo se mantenga vivo.
¿Y cómo eso se puede traducir? Eso se va a traducir que el organismo va a poder mantener el metabolismo activo, que es al final la característica, una de las características principales de un ser vivo. ¿Ya? ¿Qué es el metabolismo? En este esquema podemos ver, puede imaginarse un organismo, puede imaginarse una célula, ¿ya? Como en una membrana celular. El metabolismo vendría a ser, en términos simples, reacciones químicas. Sustancias que ingresan, se transforman en sustancias más pequeñas o más grandes, otras moléculas, que mantienen al sistema activo y por lo tanto mantienen al organismo vivo. Y estas reacciones metabólicas generan otros productos que funcionan, por ejemplo, para servir como estructuras de organelo o para servir como energía de esta célula, por ejemplo, y otros productos que no son necesarios y que incluso en grandes cantidades puede dañar otros organismos. Y por eso tienen que ser eliminados. Entonces, ¿a qué me refiero con que las condiciones deben ser adecuadas? ¿A qué me refiero con condiciones? Con condiciones me refiero a todas las variables externas o internas posibles. Por ejemplo, la intensidad de la luz, la temperatura, la presión, la energía basal del organismo, el pH, el nivel de oxígeno, la humedad, la salinidad, el espacio, el tiempo, las relaciones con otro organismo, etc. Todas esas variables y todas las que ustedes pueden imaginar, tanto externas como internas, que son las más relevantes para este caso, que va a ser la temática de homeostasis, van a influir en que si va a permitir o no que el metabolismo funcione. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas, es decir, las reacciones metabólicas que están acá, necesitan condiciones específicas, una temperatura adecuada, una cantidad de agua adecuada para que sirva como solvente para la reacción química, un pH adecuado, porque si hay una condición extrema, simplemente la reacción no va a funcionar. Y por lo tanto, si las reacciones no suceden, no funcionan, no hay metabolismo. Y si no hay metabolismo, el organismo está muerto. Y es por eso tan importante, por ejemplo, la excreción del sistema urinario. Previene el no funcionamiento o el mal funcionamiento del metabolismo y por lo tanto previene la muerte. Entonces, para entender mejor esto, lo invito a hacer un ejercicio imaginativo. Tomemos cualquiera de las variables. Supongamos que aquí este es un cuadro, un universo de un organismo X, ¿ya? Y vamos a ver este ejemplo con cualquiera de las variables que indiqué, por ejemplo la variable de temperatura corporal de este organismo. Es una variable interna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el organismo X y lo que esté en rojo, las líneas rojas, van a representar un límite del equilibrio. Ahí me van a entender. En cuanto a la temperatura corporal, el organismo puede estar dentro de un límite menor o mínimo de 25 grados Celsius o una temperatura corporal de 30 grados Celsius. Esos son sus límites de equilibrio. Si el organismo se encuentra a una temperatura mayor, morirá. Si el organismo se encuentra a una temperatura menor, muere. ¿Por qué? Porque a una temperatura mayor de 30 grados Celsius, por ejemplo 35 grados Celsius, el metabolismo no va a funcionar de la manera adecuada y por lo tanto las reacciones químicas no se van a cumplir y por lo tanto significa la muerte del sistema, del ser vivo. Lo mismo pasa con una temperatura menor a los 25 grados Celsius. Este es un ejemplo cualquiera, ¿ya?
De hecho, este organismo propiamente tal no existe en la vida real. Entonces, si el organismo está, por ejemplo, a 26 grados Celsius, 27 grados Celsius, está vivo, se mantiene. ¿Y qué pasa si se acerca al límite? Su cuerpo, entre comillas, se va a dar cuenta que si sigue bajando de temperatura corporal, va a morir. Por lo tanto, tiene que reaccionar de alguna manera. Tiene un sensor que le va a decir, tú tienes esta temperatura, 26 grados Celsius. Estás a punto de sobrepasar el límite inferior de 25 grados Celsius y por lo tanto te puedes morir. Hace alguna reacción. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros tiritamos para aumentar la temperatura corporal en caso de que nuestro cuerpo tenga temperatura baja y eso aumenta el calor de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces el organismo va a regular esa temperatura. Pero sucede que quizá manda demasiada señal para aumentar la temperatura y sigue subiendo y ahora se acerca al otro límite, al límite mayor, al de 30 grados Celsius. Entonces, nuevamente hace un testeo, el cuerpo está indicando, oye, espérate, estás aumentando demasiado tu temperatura corporal. Y si sobrepasas los 30 grados Celsius, te vas a morir. Todo esto es entre comillas, obviamente. No es que realmente el cuerpo piense así, sino que son procesos de análisis de información, ¿ya? Integradores. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a bajar. Una vez que baje, va a subir. Cada vez que se esté acercando a los límites del equilibrio, tanto mayor y menor, va a tender a equilibrarlo. Y así. De nuevo ocurre lo mismo. Pero ¿qué pasa si por alguna razón no puede controlar la elevación de temperatura y sobrepasa la temperatura del límite mayor, que son 30 grados Celsius? Por ejemplo, termina en 35 grados Celsius el cuerpo. El metabolismo no puede funcionar correctamente, las reacciones químicas se detienen y fallece. ¿Ya? ¿Qué es lo que acabamos de ver acá? Vimos una variable, que es la temperatura corporal, que fue fluyendo en una placa, por decirlo así, una placa homeostática, entre límites. Va cambiando su temperatura, pero manteniéndose siempre dentro de un límite, dentro de un rango, ¿ya? Que se le llama rango de tolerancia, de hecho. Y eso indica que hay cambios de estado. En un estado está a 26, en otro estado está a 27, en otro estado está a 30, en otro estado está a 29, en otro estado está a 25 y así. Recuérdense lo que aprendimos en un inicio. ¿Qué son cambios de estado? Eso se llama un proceso. Y por lo tanto, esto es un proceso que tiende a un equilibrio, a una temperatura equilibrada. Pero puede ser cualquier otra variable, puede ser nivel de pH, puede ser nivel de oxigenación, puede ser nivel de presión, puede ser nivel de glicemia, y así. Todo va a tener un máximo y un mínimo el cual soporta el órgano. Y el proceso que tiende al equilibrio lo vamos a llamar homeostasis, que va a ser la mantención de la condición de equilibrio del medio interno. Por lo tanto, va a ser un proceso que se va a encargar de no sobrepasar ningún límite para no quedar muerto. Entonces,
¿Qué vendría a ser la homeostasis? En términos de definición, un proceso, como indicábamos, de mantención de las condiciones de equilibrio del medio interno de un ente biológico. ¿Qué condiciones? Todas las variables posibles: temperatura corporal, cantidad de desechos, nivel de glucosa en la sangre, pH, hidratación, niveles de calcio, presión sanguínea, etc. Pero vamos a preguntarnos ahora, ¿cómo ocurre todo este proceso? Porque de alguna forma tiene que funcionar. Y tiene algo básico, que es un estímulo que se capta. Por ejemplo, en el ejemplo anterior era temperatura. El estímulo era estar cerca de los 25 grados Celsius o estar cerca de los 30 grados Celsius. Entonces, ese estímulo captado se va a llevar como información a un centro regulador. ¿Y qué va a decir? Ya, está a 30 grados Celsius, hay que reducir la temperatura del cuerpo. Ya, está a 25 grados Celsius, aunque hay que aumentar la temperatura del cuerpo. Va a generar una respuesta. Entonces, el esquema básico es estímulo, integración o centro regulador y respuesta frente a ese estímulo, para mantener el equilibrio. Y hay tres grandes sistemas, generalmente colaboran todos los órganos de nuestro cuerpo, pero hay tres grandes sistemas encargados o con una mayor importancia en relación a la homeostasis, ¿ya? Que vendría a ser el aparato excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso. El aparato excretor se va a encargar de eliminar los desechos metabólicos y agua, que ya indicamos por qué era relevante, porque los desechos los productos dañinos pueden alterar el metabolismo. El exceso de agua también va a ser dañino para nuestro organismo. O a veces se expulsa agua para regular temperatura, por ejemplo, en forma de sudor. Entonces, dentro del aparato excretor vamos a encontrar el sistema urinario, que nosotros ya lo aprendimos. Ya el riñón, uréter, vejiga y uretra, donde va a excretar, principalmente eliminar la urea, otras toxinas y también agua innecesaria, entre comillas, en forma de orina, mediante la micción a través del meato urinario. Los pulmones también van a formar parte de este aparato excretor, porque ellos expulsan el CO2, que también es un producto metabólico, un desecho metabólico. Entonces, cuando nosotros expiramos, es decir, entre comillas, botamos el aire, estamos eliminando el CO2, que es dañino para nuestro cuerpo. La piel, este gran órgano de nuestro cuerpo, el órgano más grande de nuestro cuerpo, excreta mediante sus glándulas sudoríparas el sudor, que contiene una gran cantidad de agua y salen minerales innecesarios. Por ejemplo, cuando se eleva la temperatura de nuestro cuerpo, una manera de disminuirla es sudando. El agua que se evapora disipa el calor. Cuando se evapora el sudor de nuestro cuerpo, está disipando el calor y por lo tanto baja nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y el cuerpo se está calentando demasiado por el movimiento y por la actividad metabólica. Y finalmente el intestino grueso y el recto van a desechar los productos no absorbidos del proceso digestivo, del sistema digestivo, y van a absorber agua. Entonces, el intestino grueso se va a encargar de conducir las sustancias no necesarias del proceso digestivo. Entonces aquí hay unas imágenes reales de algunas estructuras que ya no hemos visto. Por ejemplo, las estructuras del sistema urinario en forma real ya la hemos visto, pero pulmones, aquí se pueden ver en la cavidad torácica. Este es el diafragma, aquí inferior se encuentra
la cavidad abdominal con el hígado en primera instancia, y por aquí se puede ver partes del sistema digestivo. Y en la cavidad torácica vemos los pulmones que están rodeando, entre comillas, o abrazando al corazón, que es esto de acá. Entonces hay un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. La piel, que todos la hemos podido observar en vida real, y el intestino grueso, que está, se diferencia claramente el intestino delgado, este largo tubo intestinal, frente al intestino grueso, que va a absorber gran cantidad de agua. Está el colon ascendente, transverso y descendente. Aquí hay una pequeña porción del intestino grueso que va a terminar en el recto. ¿Ya? Luego el sistema endocrino, como sistema, va a ser un conjunto de órganos y tejidos encargados de mantener el equilibrio químico del organismo, controlando su normal funcionamiento. Entonces, ¿qué es una glándula? Es un órgano que secreta sustancias. Una glándula endocrina es un órgano que secreta sustancias a la sangre. ¿Y esas sustancias cómo se van a llamar? Hormonas. ¿Ya? Las hormonas son sustancias liberadas a la sangre y van a funcionar como mensajeros reguladores, ¿ya? Que van a activar la respuesta que este centro regulador vendría a ser la glándula, ¿ya? Va a estimular o inhibir procesos químicos celulares necesarios. Entonces vamos a encontrar hipófisis, glándula tiroides, paratiroides, timo, glándula suprarrenal y gónadas. En esta imagen podemos ver la hipófisis, que es una estructura nerviosa y endocrina a la vez, ¿ya? Y la glándula pineal, que es una pequeña glándula que se encuentra dentro del encéfalo. La hipófisis va a ser una estructura que se encarga principalmente de liberar hormonas de crecimiento, de activación e inhibición de procesos, etc. Y la glándula pineal tiene mucha relación con el control del sueño, ¿ya? Aquí vemos un esquema y aquí unas estructuras reales, la hipófisis y la glándula pineal. La glándula tiroides tiene mucha relación, por ejemplo, con el hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿ya? Son glándulas que secretan principalmente T3 y T4, que son hormonas que activan o desactivan el metabolismo, tiene relación con el gasto energético principalmente. Y las glándulas paratiroides son pequeñas glándulas que se encuentran posteriores, así, atrasito de la glándula tiroides, que están relacionados con la regulación de los niveles de calcio. Aquí podemos ver un esquema donde se ubica al frente superficial o anterior a la tráquea. Aquí está la tráquea y aquí está la glándula tiroides. Y las paratiroides son pequeñas glándulas pegaditas a la porción más posterior o por detrás de la glándula tiroides. No confundir nunca la tiroides con el timo, ¿ya? El timo se encuentra en la cavidad torácica, en la tiroides se encuentra a nivel del cuello. El timo se encuentra rodeado, entre comillas, por los pulmones. El timo es un órgano principalmente linfoide, ¿ya? Pero también se le considera glándulas porque tiene alguna función en relación con el crecimiento de células de linfocitos T, aparte de la producción de linfocitos T, que ya es una función inmunológica, tiene función endocrina, que es el crecimiento de células que van a derivar en linfocitos. También al parecer tienen relación con el crecimiento óseo, etc. Este timo va degenerándose y disminuyendo de tamaño a medida que va uno creciendo. De hecho, después grandes partes de este órgano se van a ir reemplazando por tejido adiposo, por grasa. El páncreas va a ser una glándula que va a regular los niveles de azúcar, de glicemia en la sangre,
¿ya? Va a secretar insulina y glucagón dependiendo si es necesario aumentar o disminuir la concentración de azúcar, entre comillas, en la sangre, de glucosa, de glucógeno. Y la glándula suprarrenal es una glándula que se encuentra sobre el riñón. Ahí está el nombre, glándula suprarrenal. Aquí de hecho podemos ver incluso la corteza y la médula de la glándula suprarrenal. No tiene nada que ver con la función del riñón. La glándula suprarrenal tiene relación con la secreción de adrenalina, por ejemplo, con el estrés principalmente, la regulación del estrés y la tensión. Finalmente las gónadas son glándulas sexuales. Ya tenemos el testículo como glándula sexual masculina y el ovario como glándula sexual femenina. Aquí vemos un testículo y un ovario. Estas son estructuras que vamos a estudiar en profundidad cuando veamos sistema reproductor en sexualidad. ¿Ya? Testosterona se le relaciona mucho al testículo y al final son glándulas que van a producir los cambios de desarrollo sexual. Por ejemplo, en la pubertad. Finalmente, el sistema nervioso va a ser un sistema que va a funcionar como un captador de señales y que procese rápidamente esta información, tanto señales del medio externo como interno de nuestro cuerpo, y se va a encargar de controlar y coordinar los demás órganos de nuestro cuerpo. Aquí vemos un sistema nervioso central donde está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que va basado en nervios, ¿ya? Que van a todo el resto del cuerpo. Esto también lo vamos a ver en profundidad en otra temática, que va a ser sistema nervioso en particular. Entonces, algo importante del sistema nervioso es que no utiliza principalmente hormonas como señal química, sino más bien un neurotransmisor. Entonces, lo importante es saber cuál es la diferencia entre una hormona y un neurotransmisor. Lo primero que todo es relacionar la hormona con la sangre, con una vía sanguínea, y el neurotransmisor con la sinapsis, que son comunicaciones muy cercanas entre una neurona y otra célula. Entonces, la hormona se va a liberar a cierta distancia de la célula blanca, que vendría a ser la célula objetivo, que se le quiere dar la señal. En cambio, el neurotransmisor se va a liberar muy cercanamente a esta célula. La hormona va a viajar por todo el torrente sanguíneo, o sea, puede llegar a todo el cuerpo. En cambio, el neurotransmisor es solamente en el punto específico donde se quiere comunicar. La acción hormonal, por lo tanto, como viaja a todo el cuerpo y por toda la sangre, su acción va a ser mucho más amplia. En cambio, el neurotransmisor va a tener un inicio y un final bien definido en cuanto a su acción. Y van a servir solo como un medio de transmisión general de información, la hormona, y el neurotransmisor como un decodificador específico. O sea, la hormona es una señal mucho más general, el neurotransmisor es una señal mucho más específica en cuanto al objetivo que se quiere hacer. Eso es principalmente la temática abordada que ustedes tienen que aprender y lo que espero que hayan entendido del módulo que se les entregó. Cualquier duda se pueden comunicar con cada uno de los profesores a cargo de cada curso y espero que hayan entendido, ¿ya? Que les vaya bien, se encuentren muy bien. Saludos.